Let's bow our hearts in prayer. Heavenly Father, we give you Vamos a orar thanks for para your comenzar. words. Te damos Thank you gracias, that it's Padre, not just history, por tu palabra, but Lord, porque your no solo es word historia, speaks of the future. porque tu palabra habla del futuro también. Thank you for the fact that you are Gracias, outside Señor, of porque time, you are eternal, tú eres and what eterno, you say tú about estás the fuera del future tiempo is just as y certain tú and sabes true as what you say about the past. que el futuro es tan Lord, I cierto thank you como that these words are el spoken pasado. for our benefit. These words are Gracias, Señor, porque estas palabras son para nuestro beneficio, para que nosotros pongamos nuestra fe en ti y confiemos en ti. Y, Señor, te pido que mientras estudiamos tu palabra en esta mañana nos des fe en nuestro corazón y que estemos preparados para lo que viene adelante. Y, Señor, que por tu Espíritu le dejemos saber a los demás acerca de esta fe. Señor, te pido que me des tu unción, que hagas tu voluntad en nosotros y que seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. There were a handful of people awaiting the first coming of Jesus Hay Christ. muy A poca handful of gente people who were ready, esperando el regreso del expecting, Señor, esperando, listos, preparados, Simeon, como Anna, aquellas personas fieles que estaban listos esperando la señal de la primera venida, como Simeón y Ana. Estas personas estaban listas para cuando Él llegara. Jesús prometió que vendría otra vez. Y yo les pregunto, ¿estamos listos? ¿Estamos esperando? ¿Nos va a encontrar listos cuando Él regrese? Hemos estado estudiando la profecía bíblica junto con otros pasajes y estudiamos porque queremos ser como aquellas personas sabias como Simeón y Ana que reconocieron las señales proféticas de la primera venida de Jesús. Y así nosotros queremos estar listos para cuando Él venga por segunda vez. Vamos a continuar en esta mañana con la comparación que empezamos la semana pasada acerca de las dos historias paralelas en Mateo y en Lucas. Así que vamos a Lucas 21, verso 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que ven, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? La semana pasada estuvimos hablando de esta comparación entre Mateo y Lucas y vimos que habían tres preguntas que los discípulos hicieron. La primera, ¿cuándo sería destruido el templo? La segunda, ¿qué señales habrán de que estas cosas están por suceder? Y número 3, ¿cuáles serán las señales de la segunda venida de Cristo y del fin del tiempo? Bueno, Jesús vino por primera vez más o menos hace unos 2000 años para ofrecer su vida como sacrificio para pagar el pecado de nosotros en la cruz. Sin embargo, Cristo prometió que vendría a esta tierra por segunda vez, ya no como cordero, sino como un rey. Y esta es uno de los eventos proféticos de lo que más se habla en la Biblia, cuando Cristo venga como un rey perfecto a restaurar la tierra, casi como la condición en que el Señor la creó al principio. Esto es conocido en la Biblia como la segunda venida de Cristo, cuando se pone fin a la maldad como la conocemos en este momento. Será el final de esta era y el principio del reino de Dios en esta tierra.
Jesús empieza diciéndoles a sus seguidores acerca del fin de esta tierra y luego también habla acerca de la destrucción del templo, que de hecho ya sucedió. Así que vamos a ver en orden cronológico cómo es que sucedieron o sucederán las cosas para ayudarnos a clarificar en nuestra mente de qué se está hablando aquí. Así que vamos a ver primero la señal de la destrucción del templo de Jerusalén, este templo que era magnífico en esos días. Lucas 21:20. Jesús dijo, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jesús estaba profetizando que no solo el templo sería destruido, sino que también la ciudad de Jerusalén sería desolada. Significa que iba a ser devastada e inhabitable. La señal de que el templo iba a ser destruido es precisamente cuando vieran la ciudad de Jerusalén rodeada por ejércitos. Verso 21. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella, o sea, de Jerusalén, váyanse, y los que estén en los campos, no entren a ella o a Jerusalén. Porque esos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en citas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estas señales de advertencia le decían a los judíos que eso iba a suceder. En ese momento, los judíos no sabían que los romanos iban a causar tal destrucción. Pero Jesús les advierte que si ven esto suceder, pues no regresen a la ciudad. Esta fue una advertencia profética que se tomó con mucha seriedad por los cristianos seguidores de Jesús. Lo vemos que después de la resurrección de Jesucristo sucedieron varias cosas con los cristianos de la historia primitiva. Lo leemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, escrito por Pablo. Por ejemplo, en el año 66 hubo una revuelta judía en contra de los romanos. Hubo precisamente un gran grupo de soldados que rodearon la ciudad de Jerusalén. Y entonces los cristianos supieron que esa era la señal de la que Jesús había prometido que sucedería cuando viniera la destrucción. Entonces los cristianos huyeron de la ciudad porque ya se les había advertido. Cruzaron el río Jordán y establecieron una nueva comunidad de cristianos en la ciudad de Pela, al este del Jordán. Y allí esperaron por la profecía de que el templo sería destruido. Cristo ya les había dicho que no regresaran a la ciudad. Sin embargo, solamente 4 años después, en el año 68, el general romano Vespasiano y su hijo Tito otra vez rodearon la ciudad. Y esta vez lo hicieron de tal manera que nadie pudo escapar de la ciudad. Estuvieron ahí 2 años hasta que los pobres habitantes empezaron a morirse de hambre. El año 70 después de Cristo fue el que marcó precisamente el cumplimiento de la profecía. Cuando, de acuerdo al historiador Josefo, cerca de 1 millón de judíos fueron muertos en esta batalla, pero ni un solo cristiano murió ahí.
un solo cristiano de los que tomaron seriamente las advertencias de Jesús murió en este lugar, porque ellos ya habían huido 4 años antes. Ahora, ¿qué tan serio tomamos nosotros viendo estas señales proféticas e históricas de lo que ya ha sucedido? ¿Qué tan seriamente nosotros tomamos las profecías y las advertencias que están por suceder en nuestros tiempos? Necesitamos estudiar cuidadosamente para saber qué es lo que dice la Biblia, checar los mensajes que estamos escuchando y ver si se alinean con la Biblia, leerlos en su contexto, porque las falsas enseñanzas precisamente usan la Biblia, pero la sacan de contexto y las tuercen. Necesitamos conocer la Biblia, necesitamos conocer lo que Dios dice en ellas y actuar al respecto. Jesús contestó la pregunta acerca de las señales de advertencia acerca de la destrucción del templo. Ahora, vamos a ver lo que dice acerca de las señales de su próxima venida. Vamos a estudiar más a fondo este tema la próxima semana, pero hoy vamos a dar un resumen. Verso 8 de Lucas 21. Entonces él dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, pero no vayan en pos de ellos. En otras palabras, no les crean, sino fíjense en las señales que ya les he dado. Verso 9. Y cuando oigan de guerras y sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. En otras palabras, Cristo les está diciendo, muchas cosas van a suceder así, pero todavía no es el final. Sin embargo, Cristo les está diciendo, va a haber un tiempo durante el cual van a estar sucediendo estas cosas, van a haber guerras, van a haber falsos maestros. Pero en el próximo verso empieza a identificar cuáles son las señales que van a sentar precedente para su segunda venida, para establecer aquí su reino y traer juicio a este mundo. Lucas 21:10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. La semana pasada vimos que la expresión nación contra nación y reino contra reino es una expresión judía que se refiere a un conflicto global, no solo a una batalla local, sino un conflicto a gran escala en el mundo. En nuestro estudio pasado, al mirar cómo se describen estos versos de una forma más detallada en Apocalipsis capítulo 6, acerca de el Cordero de Dios abriendo los sellos en el cielo, y cada vez que se abre uno de los cielos, un evento catastrófico se desata aquí en la tierra. Y cada vez que se abre un nuevo sello en el cielo, las condiciones de la vida en la tierra cada vez se van haciendo peores, como guerras, terremotos, hambres, pestilencias y señales cósmicas devastadoras, como asteroides cayendo del cielo, y uno de ellos precisamente va a matar a 1/4 de la población de la tierra en solamente cosa de meses. Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Jesús no está hablando aquí de un futuro distante o de el fin de las eras, sino que está hablando más bien de la persecución de los seguidores de Cristo y lo que deberían de esperar al final del periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y todo lo que tenemos que hacer es irnos a la historia, leer el libro de Hechos, para que
Veamos lo que le sucedió a los seguidores de Cristo en aquellos tiempos y lo que ha pasado a través de la historia con los cristianos en el mundo. Nos damos cuenta entonces que todo lo que Jesús profetizó se ha cumplido a detalle. Así que no hay razón para pensar que las profecías futuras no se van a cumplir al pie de la letra con precisión y a detalle. Ahora vamos por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 24, porque aquí tenemos una descripción más extensa acerca de las señales de la segunda venida de Cristo y para que sepamos que está muy cerca. ¿Cuáles son estas señales que Jesús dio acerca de su segunda venida y para saber que está muy cerca? Mateo dio la misma lista de señales iniciales que leímos ya en Lucas. Casi exactamente palabra por palabra, que se levantará reino contra reino y que habrá hambres, pestilencias y terremotos. Pero Mateo no se queda allí. Él nos revela algo más. Verso 8. Todo esto será principio de dolores. O en otras traducciones dice principio de dolores de parto. Entonces les entregarán a tribulación y les matarán. Estas cosas catastróficas que van a estar sucediendo en nuestra tierra van a ir aumentando en intensidad conforme se acerque el tiempo de que Cristo venga. Vamos a ver con mayor frecuencia y con mayor intensidad hasta que Cristo regrese. El verso 8 nos indica que lo que hemos visto hasta ahora es solo el principio de lo que va a ocurrir aquí en la tierra, porque los siguientes versos nos dice que va a venir otro tiempo cuando las cosas van a empeorar muchísimo. Y aquí vemos las advertencias que Jesús le da precisamente al pueblo judío. Verso 9. Entonces les entregarán a tribulación y les matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Hasta este punto los judíos en Israel han estado protegidos por un pacto de 7 años, como lo estudiamos ya la semana pasada en la profecía de Daniel. Sin embargo, de repente, todas las naciones le darán la espalda a los judíos y tratarán de matarlos. Los judíos del primer siglo recibieron una advertencia precisamente para huir de Jerusalén cuando fuera a ser destruido el templo. De la misma manera, Jesús les da una advertencia a estos judíos que van a estar viviendo en los últimos tiempos para que huyan a las colinas y escapen. ¿Cuál es esta señal específicamente? Vamos a ver. Por tanto, cuando ven en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren pues, para que su huida no sea en invierno, ni en el día de reposo. Y al leer esto, se parece muchísimo a lo que Cristo les dijo precisamente a los judíos del primer siglo, que hicieran cuando vieran lo que estaba sucediendo antes de que fuera destruido el templo. Pero ahora aquí está hablando de la abominación desoladora. Bueno, Jerusalén fue
desolado por los babilonios bajo el mandato de Nabucodonosor. Después, por los romanos, bajo el liderazgo de Tito. Pero viene una tercera vez en los tiempos del Anticristo, cuando aquí está Jesucristo advirtiéndoles del final de los tiempos. Y aquí vamos a ver la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Esa será la señal para que corran y huyan y se escondan. Ahora, hay muchas piezas proféticas en Daniel que podemos ver, y entre paréntesis dice el que le entienda. Vamos a Daniel, estudiamos profundamente Daniel y entonces podemos entender muchas de las claves de las que está hablando aquí la palabra. Una de ellas es precisamente la abominación desoladora. Y esto es precisamente un hombre en la historia futura llamado el Anticristo. Va a declararse a sí mismo Dios y va a sentarse en el templo de Dios y querer reinar como si fuera Dios. Un rey que va a hacer lo que él quiera. Y esto se llama la abominación desoladora y se describe precisamente en el libro de Daniel. Daniel se refiere a este hombre como un gobernador que gobernará precisamente sobre 10 naciones por 3 años y medio. Daniel dice también que desde el tiempo que el Anticristo quite los sacrificios en el templo y ponga sus pies en el templo de Dios, él continuará en este rol blasfemo por precisamente 3 años y medio, lo cual vemos en Daniel 12, verso 11. Lo que el líder militar romano Tito hizo en Jerusalén cuando lo destruyó en el año 70, precisamente fue tipo y sombra de esta abominación desoladora que va a ocurrir dentro de la gran tribulación. Pero aquellos que entiendan esta advertencia profética van a huir, van a ser capaces de huir de Israel cuando vean que el Anticristo se declare a sí mismo Dios y esté sobre el templo de Israel de una forma sobrenatural, según Apocalipsis 12, de verso 13 al 17. Vamos a ver que ellos van a escapar al desierto de una forma sobrenatural. Dios los va a cuidar, los va a mantener a salvo en el desierto por 3 años y medio, fuera del alcance del Anticristo. Este será el remanente de Israel que vencerá al Anticristo y será preservado en el desierto. Pero no tenemos tiempo de explicarlo hoy. Mateo 24, vamos a seguir leyendo ahí. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Los judíos han sufrido persecuciones terribles una y otra vez desde la crucifixión de Jesús. Pero su sufrimiento y los horrores, aún aquellos que sufrieron en el Holocausto, van a ser nada en comparación a lo que van a experimentar en los finales 3 años y medio de la tribulación, a menos de que huyan y tomen en serio las advertencias del Señor, porque estas cosas horribles nunca las ha visto la tierra. Los judíos van a ser el punto focal de la furia del Anticristo, porque es la furia de Satanás mismo que ha sido expulsado del cielo, y por eso es que odia a los judíos. Y si lo puede hacer, lo hará, porque
odian los judíos por ser el pueblo escogido de Dios, pero Él odia a todos los humanos. Pero aquí el Señor Jesucristo está prediciendo los eventos del futuro. ¿Y por qué es que Dios ha permitido que estas cosas sucedan y que sucedan durante los 7 terribles últimos años de esta era? Bueno, Dios lo permite porque, para empezar, porque el juicio está muy cercano. Y Dios nos está dando tiempo ahora para arrepentirnos. Estamos viviendo en un mundo donde la gran mayoría de personas han rechazado a Dios, donde la gente prefiere creer que nuestro origen fue una evolución sin Dios, que nosotros somos una casualidad en el universo, en lugar de creer que hemos sido hechos a la imagen de Dios, que llevamos en nuestro ser la imagen de Dios. Han preferido rechazar las verdades básicas de que Dios nos creó varón y hembra para el matrimonio. Vivimos en un mundo que ha rechazado la Biblia y que en más de 53 países la Biblia es un libro prohibido. En este mundo que ha rechazado el amor supremo de Dios, es en el que estamos viviendo. Por lo tanto, este mundo no puede entender que Dios va a venir a juzgar, que Cristo va a venir pronto, porque este mundo ha rechazado a Dios. Este mundo se ha rebelado en contra de nuestro Creador. Pero el Señor nos ha dado abundantes y repetidas señales. De una forma misericordiosa nos advierte misericordiosamente para que su Hijo Jesucristo nos revele su amor. El Señor estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros en la cruz. Él resucitó triunfantemente y ha ofrecido el perdón de nuestros pecados. Si solo pudiéramos confiar en Él, este Dios ofrece su Espíritu y su vida para todos aquellos que le reciban. El Señor nos ha dado los privilegios de ser hijos de Dios si tan solo le adoramos como nuestro Dios todopoderoso, la fuente de nuestra vida, el supremo Dios de todo y sobre todo. Pero aún con lo poderoso que Él es, nunca nos va a forzar a nada que no queramos. Él se ofrece a sí mismo y Él es bueno. Pero vendrá un día cuando Él venga a juzgar este mundo, a juzgar a aquellos que han insistido en sus pecados. Él sacará completamente del cuadro a todos aquellos que le rechazaron. Y para ellos que no quisieron recibirle, está preparado un lugar donde no habrá nada de Dios, en un lugar de total ausencia de Dios y de su bondad. Los horrores de la tribulación son precisamente señales de un Dios que poco a poco retira su presencia, su poder y su influencia de un mundo que lo ha rechazado, de un mundo que ha rechazado sus bendiciones.
Are you sure this is what you Y- want? Are you Pero sure el I Señor give you nos da another chance? advertencias y oportunidades todos los días. Es como si Él nos dijera, ¿estás seguro que quieres continuar por este camino? ¿Estás seguro que quieres seguir aquí? Porque va a haber un día que ya no va a haber más oportunidades, ya no va a haber más misericordia. Aquellas personas que mueren sin el Señor se van a una eternidad sin el Señor porque lo rechazaron, porque rechazaron su salvación, porque rechazaron su amor. Pero para aquellos que han abrazado a Cristo, aquellos que han elegido seguirle y confiar en su palabra, el día vendrá cuando todos los malvados y toda la maldad será removida de esta tierra y viviremos en una tierra perfecta con el amor de Dios. Nosotros debemos clamar como el Padre, como aquel Padre que amó tanto al mundo, que no quiere que nadie se pierda. El Señor nos está extendiendo su salvación, pero la pregunta es, ¿tú vas a aceptarlo? Porque Él no te va a forzar a nada. Nosotros tenemos que aceptar. Por eso, el llamado urgente en esta mañana es, recibirás este regalo tan generoso de salvación. Vendrás por fe a Cristo y serás hijo de Dios en esta mañana. ¿Estás dispuesto a aceptar ser cambiado, ser transformado del reino de las tinieblas al reino de la luz del Hijo de Dios? ¿Estás listo para ser hijo de Dios y que Él sea tu Rey y tu Salvador y que te ayude a dejar esa rebelión? Esta mañana les invito a todos los que oyen a responder, porque les aseguro que Él les escucha. Dios escucha sus plegarias, Dios escucha su oración y su clamor y está listo para recibirte, para que seas parte de su familia en esta mañana. Quiero invitarte a orar. Si necesitas entender más, conocer más, por favor, no dudes en preguntar. Habla. Pregunta antes de que te vayas. Pregunta para que te digamos más, para que estés seguro de tu salvación en esta mañana y sepas exactamente qué es lo que Dios te ofrece. Padre, confiamos en tu palabra. Muchas personas dudan de la veracidad de la palabra de Dios, pero nunca en todo el transcurso de la historia se ha comprobado que la Biblia está incorrecta, sino al contrario. Siempre se ha comprobado una y otra vez que la Biblia tenía la razón. Nuestro destino y nuestro futuro están basados en tu palabra. Señor, tú eres confiable. Yo te pido, Señor, que nos des fe en nuestro corazón. Confiar y tener fe de que tu palabra es verdadera. Señor, que sepamos que tú vienes pronto, pero vienes con juicio para aquellos que no te reciban, pero con amor abundante a aquellos que te hemos recibido. Señor, te pido que los que escuchen tengan fe para cambiar su corazón y abran sus ojos y vean su necesidad y clamen a ti. Señor, te pido que llenes los corazones de tu iglesia con compasión, con amor, con una urgencia por todos los que te necesitan, aquellos que necesitan
Lord, we cannot save them, but you de tu can. amor, Señor. But you have appointed us to go and tell Señor, the good news. Tú nos has And I encargado pray ir that you would y compel proclamar your las church, buenas that you would nuevas. empower your Por eso church, te that you pido would que le des send el your poder a church. tu iglesia para que And vayamos. we ask this all in the name of Te Jesus pido, Christ. Señor, en el nombre de Amen. nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amén. As the musicians dismiss us in song, I'm going to invite you to stand Mientras together with me terminamos now. en oración y en alabanza, les pido por If you favor que nos pongamos de pie y are not sure that you are part of the family of God. si tú no estás seguro que ya If you perteneces a do not Dios, know Jesus Christ as your Savior, si no I invite you before you has leave this aceptado a morning Jesús by como tu faith Salvador, to yo te pido receive que Him, pases to call upon a the este name of the lugar Lord and be saved. y clames I invite you to do that para this que seas morning. salvo. Les invito en esta mañana que pasen aquí antes de salir. I remind you of your Como commission iglesia, les recuerdo que to go tenemos un into all the mandato world, para ir a todo el mundo proclaim this y good proclamar news las buenas nuevas to every people. a toda la There gente, is salvation in Jesus porque hay Christ. salvación en And He's Jesucristo coming again. y Él viene de nuevo. What a day that's going to be. ¿Y qué día va a ser ese? Amén.